Siguiendo con el teorema de rectas paralelas cortadas por una transversal, ahora vamos a explicar lo que significan ángulos alternos internos. Vamos a denominar los ángulos internos a todos aquellos que están entre las rectas paralelas, es decir, se encuentran en la parte sombreada. Y hablamos de alternos cuando los ángulos no se encuentran en la misma línea, es decir, que si este es el ángulo que estoy referenciando, pues el alterno sería este. Y el alterno de este pues sería este que tengo aquí. Muy bien, una vez determinado estos elementos, vamos a continuar y a resolver cada una de las siguientes afirmaciones. En este orden de ideas pues tendríamos que la medida del ángulo FBD sería un ángulo que tiene como vértice B y como extremos F y D, es decir, estos dos. Por tanto, hablaríamos de este ángulo que está aquí. Como notamos, este ángulo y este están entre las rectas paralelas y no se encuentran en la misma línea, por tanto son también alternos. Esto quiere decir entonces que la medida de este ángulo va a ser igual a 110 grados. Y la razón va a ser por ángulos alternos internos. ¿Listo? Prosigamos ahora con la siguiente afirmación, que sería esta. La medida del ángulo FGE. Este ángulo tiene como vértice G y como extremos F y E. Es decir, que hablamos de este ángulo que está aquí. Esta medida la podemos conocer teniendo en cuenta que todo este ángulo que tenemos aquí es llano. Y si esta parte mide 110, quiere decir que esta que tenemos aquí sería lo que le falta a este ángulo para hacer 180, es decir, es el suplemento de 110. En este orden de ideas, pues podríamos decir que el ángulo FGE mide 70 grados. Y lo escribimos aquí, 70 grados, y la razón sería ángulo suplementario del ángulo IGF. Bien, por último nos queda esta afirmación donde tenemos ahora el vértice B, que es este que está aquí, y los extremos A y F, este y este. Hablamos entonces de este ángulo. Notamos que este ángulo que está aquí es alterno a este y además también están entre las rectas paralelas, por tanto este ángulo mide también 70 grados. Y la razón sería ángulos alternos internos. Y hemos llegado al final de nuestro video. Es todo por hoy. Muchas gracias.